Este es un mensaje para todas las mujeres en este 8 de marzo. Si un día crees que no eres suficiente, si te enfrentas a una sociedad que sigue minimizando todo lo que eres, callando tu voz, que te juzga por no encajar en el molde que culturalmente dictó que tenías que ser débil, sumisa, obediente, sin voz, sin opinión. Recuerda a todas las mujeres que encontraron la fuerza para romper el molde, para demostrarse a sí mismas que somos mucho más de lo que nos contaron. Cuando te digan que por ser mujer no puedes ingresar a una carrera dominada por hombres, recuerda a la doctora Matilde Montoya, primera médica mexicana, quien tuvo que llegar a enviar cartas al presidente para que se le permitiera estudiar, y pese a la crítica, logró titularse. Cuando te digan que por ser mujer no eres lo suficientemente inteligente en ciencias, recuerda a las mujeres de la NASA, a Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, quienes formaron parte de las mentes más brillantes de su generación, y no solamente se enfrentaron al prejuicio de género, sino también a la discriminación racial. Y a pesar de todo esto, fueron parte del equipo que hizo posible lo que parecía inalcanzable, la misión Apolo 11. Cuando te digan que por ser mujer no tienes el coraje o las agallas, recuerda a Amelia Earhart, primera mujer en cruzar el Atlántico. Recuerda a Evie Rosqvist batiendo un récord y llegando en primer lugar en el Grand Prix de Argentina. Si te dicen que por ser mujer no serás buena en deportes, recuerda a Eréndira Rangel Palacios, la Chiquis Rangel, parte de la primera selección femenil mexicana, quien se enfrentó a toda una sociedad que decía que las mujeres no deberían jugar fútbol, hasta que las vieron jugar, correr, anotar y ganar, e incluso llegar a un mundial. Cuando te atrevas a intentar, cuando te atrevas a ir por las oportunidades que nos prohibieron, piensa en Catherine Switzer corriendo un maratón, piensa en Marie Curie ganando 2 premios Nobel, piensa en María Grieber haciendo historia con su música. Recuerda a Lorena Ramírez llegando en primer lugar en un ultramaratón. Piensa en Yalitza Aparicio representando con orgullo a su tierra mexicana. Recuerda a las defensoras de derechos humanos, a las mujeres trabajadoras, ya sea fuera o dentro del hogar, a las mujeres que rompieron paradigmas al atreverse a denunciar a su agresor, a las mujeres que aprendieron a amarse tal y como son. Recuerda a las mujeres que no se cansan de ser valientes y exigir justicia. Recuérdalas, nómbralas. Eres la fuerza de las mujeres que han roto cadenas, que han abierto puertas que por siglos permanecieron cerradas. Y si así lo decides, eres la fuerza que va a construir un mejor futuro para las generaciones de mujeres que vienen delante de nosotras. Para ti, para mí, para todas. Gracias por ver este video. Mi nombre es Lavinia Caterina, soy compositora, soy conferencista y hoy 8 de marzo siento mucho orgullo de poder recordar a las mujeres gracias a las cuales podemos votar y acceder a derechos y oportunidades que por mucho tiempo nos fueron negados solamente por ser mujeres. Pero no solamente nos toca recordar, nos toca seguir cambiando paradigmas y alentando y motivando a otras mujeres a intentar. Y a tener claro que aunque la historia nos trató diferente, valemos igual. Dedico este video a mis alumnas y a todas las mujeres a las que he tenido la oportunidad de darles alguna clase o alguna capacitación. Muy especialmente, por supuesto, a las niñas y jóvenes de Unidas por Amor, a la Casa Hogar de Ojinaga y a Mangos Music Foundation. Y a todas las mujeres que están teniendo el coraje de hacer escuchar su voz y cambiar esta realidad. Porque como dijo Angela Davis, no acepto lo que no puedo cambiar, cambio lo que no puedo aceptar. Gracias nuevamente por ver este video y como último ejercicio me gustaría que escriban en cajita de comentarios más ejemplos de mujeres que inspiran y que ayudan a seguir cambiando paradigmas. Muchas gracias.